siempre la iniciación de un año lectivo es un hecho importante, y más en estos tiempos, donde no solo la Argentina tiene que actualizar, definir, redefinir sus estrategias militares de defensa, sino que también asistimos a una serie de modificaciones en la realidad internacional que sin duda nos afectan, y eso lo vemos cotidianamente, demasiado cotidianamente diría. Lo cierto es que quisiera destacar, antes de bajar un poco más a la región y al país, algunos aspectos que me parecen clave en cualquier consideración de estrategias, de análisis de la realidad, de perspectivas. El primer punto, insisto bastante en esto, es el fenómeno que estamos atravesando. Vivimos una época de una profundísima revolución tecnológica. Pocas veces la humanidad ha atravesado un momento parecido. Al principio decían que esta época era parecida a la revolución industrial, entonces estábamos en la cuarta revolución industrial. Más bien pareciera ahora que no, que lo que estamos es ante un proceso tan trascendente o tan transformador de la realidad como fue el pasaje del medioevo a la modernidad. Es decir, estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y esto no es solo un juego de palabras. Y esto tiene una enorme trascendencia. Esto no ha comenzado ahora. Esto ha comenzado más o menos a comienzos, mediados de la década del 70. En cierto sentido uno puede decir, bueno, es una consecuencia de la crisis del petróleo del 73, puede ser. Pero lo cierto es que, siempre lo menciono, Bronislaw Brzezinski en 1970 había escrito un libro que se llamaba La Era Tecnotrónica. Y ese libro anunciaba esta revolución tecnológica que iba a transformar radicalmente la forma en que se trabajaba, se vivía, se comunicaba, y por lo tanto la forma en que se realizaban las defensas y los conflictos, y al mismo tiempo anunciaba en el 70 la caída de la Unión Soviética. Él era polaco de origen, vivía en Estados Unidos, fue asesor de seguridad nacional del presidente Carter posteriormente, pero en el 1970 anunciaba eso, y anunciaba eso exactamente por la causa que sucedió, porque dijo, la Unión Soviética no va a poder competir al mismo nivel con la revolución tecnológica que se está produciendo. Va a quedar atrapada en eso y eso va a producir su crisis. Quiere decir que esto es un proceso que lleva más de 50 años y que ha cambiado muchas cosas. Cambia no solo lo que es obvio, las comunicaciones, cambia la forma de la producción, cambia la forma del trabajo, cambia las costumbres, tiene efectos globales y sobre todo tiene efectos que trascienden lo individual y que afectan lo que llamaríamos la correlación de fuerzas. El mundo cambia, las relaciones entre los países cambian, emergen países y otros pierden peso o quedan más estancados. El hecho principal de este conflicto fue el 89, la caída del muro y luego la disolución real de la Unión Soviética, dando fin a la Guerra Fría. La Guerra Fría entonces terminó con un triunfo del Occidente encabezado por los Estados Unidos y pareció que se iniciaba una era hegemónica y homogénea de una civilización o de una cultura que se imponía y que llevó a Fukuyama, como todos sabemos, a hablar del fin de la historia. Lo cierto es que la realidad ha sido más compleja, Hemos tenido un periodo de fuerte hegemonía de los Estados Unidos, combinado con un esfuerzo grande de poner el multilateralismo en marcha. Es decir, la hipótesis era
terminó la Guerra Fría, se terminó el congelamiento de todos los organismos internacionales, ese sistema internacional armado para todos puede funcionar, va a funcionar, hagamos que todos vayamos convergiendo hacia objetivos comunes, de democracia, de libertad, de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y si ustedes recuerdan, en los años 90 hubo montones de iniciativas de Naciones Unidas dirigidas a ese propósito. La primera fue acá cerca, fue la Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil, donde no por primera vez, pero digamos, alcanza jerarquía universal con todos los líderes el tema ambiental. En 1993, en Viena, se desarrolló la Cumbre de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que trató un tema que había sido clave en la Guerra Fría, el enfrentamiento entre dos visiones de derechos humanos, la visión de los derechos cívicos y políticos por el lado occidental, la democracia capitalista, y la visión de los derechos económicos, sociales y culturales como prioritarios por parte del bloque socialista y por parte de buena parte de los países en desarrollo recién independizados, a los que se llamaba entonces el tercer mundo. En 1994 fue la conferencia de población en el Cairo. En 1994-95 fue la conferencia de desarrollo social en Copenhague. En 1995 fue la conferencia de Beijing sobre la mujer, que produjo un gran salto en el tema de la lucha de los derechos de las mujeres por la igualdad. En fin, hubo una serie, terminamos en el 2001, en el 2000 hubo una conferencia sobre el financiamiento del desarrollo en México, en el 2001, tres días antes del ataque a las torres en New York, culminó una conferencia en Durban, Sudáfrica, sobre la lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación. Y curiosamente esa conferencia fracasó. Todas las otras habían andado bien. Esa conferencia fracasó, le costó el puesto a la secretaria de Derechos Humanos, a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que era la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson. Y ahí se vio que ese mundo que avanzaba, ya había pasado la primera guerra de Irak, que tuvo un gran apoyo de Naciones Unidas, si ustedes recuerdan, porque no se aceptó la tesis de que se podía hacer desaparecer un país diciendo solo una provincia de Irak en ese momento. Y lo cierto es que ahí, en Durban, se vio que había conflictos no resueltos. Y los principales conflictos no resueltos en ese momento que aparecían, obviamente tenían que ver con el desarrollo y el subdesarrollo, pero sobre todo con dos temas políticos de gran sensibilidad. El conflicto árabe-israelí, o la situación de los palestinos y las tierras ocupadas en la West Bank, y también el tema de la esclavitud, es decir, cómo tratar siglos después los efectos de la esclavitud. Si eso llevaba a que hubiera reparaciones, si eso llevaba tipo Estados Unidos a los casos colectivos, si eso llevaba, como se ha planteado, a tener programas preferenciales en los organismos financieros internacionales. Bueno, esos dos temas terminaron con la posibilidad de consenso, se rompió el consenso, y esto sucedió 3 días antes del ataque a las torres. Es decir, el ataque a las torres no es el que quiebra un mundo que estaba bien, es una expresión terrorista, violenta, de una crisis que se estaba incubando. Respecto al tema de los reclamos de los africanos por la trata de esclavos, que era el tema de discriminación, quiero recordar que hace pocos días, al comienzo de este año, fin del año pasado, Alemania reconoció como genocidio el trato que la Alemania imperial le dio a los hereros en lo que hoy es Namibia, en el norte de Namibia, que es un pueblo tradicional que prácticamente los alemanes aniquilaron, y hoy aceptaron que había sido un genocidio, y esto que iba a ser un plan de reparaciones, etc. Digo, esto parece menor, pero es muy importante, pues es la primera potencia
colonial, también que fue una potencia colonial tardía, pero que reconoce ese fenómeno. Bueno, me estoy desviando. Lo que quiero señalar es que después del 2001, después al fallar la idea del consenso, Estados Unidos, que era la gran potencia, es la gran potencia, la número uno, desarrolla un unilateralismo. El unilateralismo, el ejemplo clásico, es la segunda guerra de Irak, ¿no? Donde se miente en Naciones Unidas con el argumento de que había armas de destrucción masiva en Irak, que no había, y se ataca a Irak, que es lo que el padre de Bush, con cierta prudencia, no había querido hacer. O sea, recuperaron Kuwait y no entró en Kosovo. Esa época de unilateralismo dura no más allá del 2008. En el 2008 la crisis económica mundial, la caída de Lehman Brothers, termina con un ciclo de expansión de políticas que vulgarmente se conocen como neoliberales, y que se habían tenido un gran desarrollo, sobre todo a partir de la caída del muro. Hay que tener presente también que estas políticas fueron, en general, al mismo tiempo que políticas de democratización, en Europa Oriental, en parte de Asia, en parte de África y en América Latina. Todo esto dura, y en el 2008 ya hay una crisis grande, y esa crisis grande obliga a replantearse la cuestión del poder. El ejemplo más obvio es que los 7, que en ese momento eran 8, porque Rusia todavía participaba de los 7 que había sido invitado, deciden que ellos no pueden solucionar la situación y se pone en marcha el mecanismo de los 20. El mecanismo de los 20, el G20, era un grupo que existía a nivel de ministros de finanzas, creado por el ministro de Finanzas de Canadá. Pero ahí se decide rápidamente, en noviembre del 2008, se decide transformarlo en cumbre, en summit, subirlo para que esté en el jefe de Estado, y se realiza la primera reunión en Washington. ¿Por qué fue eso? Todavía estaba Bush, hijo del presidente. ¿Por qué en enero asumía Obama? ¿Por qué se hizo eso? Porque es una especie de reconocimiento de que los 7 no tenían en ese momento de crisis la capacidad de conducir a ese conjunto. ¿Y por qué no tenían la capacidad de conducir a ese conjunto? Bueno, porque evidentemente, más allá de los errores o más allá de las limitaciones del unilateralismo, lo cierto es que las transformaciones en el mundo estaban llevando a una paulatina emergencia de otros poderes y modificaciones en las correlaciones de fuerzas. Es decir, la correlación de fuerzas desde la caída del muro hasta 2008 fueron modificando. Y lo que era un mundo orientado hacia un liberalismo económico, una mayor globalización y un desarrollo y una hegemonía muy fuerte, cultural, económica, política y militar de Estados Unidos, comenzó a ser cuestionado. Básicamente porque, bueno, por el crecimiento económico de zonas anteriormente de menor desarrollo. Estamos hablando obviamente de China, pero no solo de China. Y entonces comienza a concebirse que, bueno, que además de ese sistema multilateral basado en el derecho, que es lo que se creó en la posguerra por Naciones Unidas, estaba emergiendo un mundo multipolar. Pero emergiendo, no estaba consolidado. Y emerge a distintos niveles y en distintas regiones. ¿Qué quiere decir que emerge un mundo multipolar? Bueno, que las 3 esferas tradicionales, económica, política y militar, hay desplazamiento de poder y modificación de las relaciones de fuerza. Hay una modificación de las relaciones de fuerza, básicamente del noroeste, o sea, del Atlántico, del mundo atlántico, hacia el sur, hacia el mundo pacífico, hacia el este, básicamente centrado en China. Pero también hay otras potencias que aspiran o que se transforman en fuerzas regionales. Hay una cierta recuperación de Rusia, ahora vemos algunos efectos de eso.
hay un crecimiento de Turquía, de Indonesia, hay un crecimiento fuerte de la India, en fin, hay una emergencia. Hubo un intento en la primera década de mayor integración en nuestra región. En fin, hubo varias cosas que mostraron estos cambios en las relaciones de poder. Pero es desigual, no es lo mismo poder económico o poder comercial que poder político, y no es lo mismo poder político que poder militar. No es una cosa que se da en el mismo nivel y en el mismo estado de desarrollo. Lo que sí sabemos es que de eso tenemos que sacar algunas conclusiones. Una es que toda esta transformación modifica la forma en que se construye, distribuye, acumula el poder. Eso ha cambiado, no estamos en la misma situación. Así como el estribo fue decisivo para el triunfo de los mogoles y el arco, porque les permitía disparar desde arriba del arco y con certeza y con el arco doble, así como el arco largo británico tiene un rol decisivo en Azincourt, de esa manera los cambios en las transformaciones tecnológicas están incidiendo fuertemente en los distintos comportamientos, en los comportamientos económicos, políticos y también en los militares, en los de defensa. Es decir, no es igual la forma en que se construye el poder. Esto me parece que es lo central. Y ese cambio lo vamos a seguir viendo. Ahora, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que nosotros tenemos que saber que además de modificarse la forma en cómo se construye el poder, parecieran haber una tendencia a formarse, así continúa un proceso de globalización, a un ritmo más reducido y con tendencia a formación de asociaciones regionales o de otro tipo con grado de poder. Eso también es una novedad. Eso se ve bien desde el grupo de Shanghái hasta el acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, o hasta la aparición del concepto del Indo-Pacífico. En fin, hay bastantes elementos que indican que así como pierde cierta velocidad la globalización que continúa, así también pareciera que tanto desde el punto de vista económico como desde el político y como desde el militar, hay agrupamientos regionales que tienen un peso y una importancia mayor. Eso me parece que es muy importante destacarlo. Todo este proceso que va a continuar y que tiene varias décadas por delante, porque estos no son procesos que se resuelvan de un día para el otro, tienen una característica y es que producen fricciones, tensiones, competencias, y a veces esas tensiones y competencias pueden ser violentas. Y eso lo estamos viendo también en estos días en varios lugares del mundo. Es decir, las épocas de cambio, de transiciones, de modificaciones en las relaciones de poder, y en buena medida basada en una transformación tecnológica fenomenal, tienden a ser épocas de mayor inestabilidad, de mayor fricción y de mayor violencia. Ese dato, que es un dato que la historia prueba con cierta facilidad, está acompañado de dos procesos que son sociales, económicos, sociales, que yo también quiero destacar porque creo que tienen una importancia y van a tener una importancia decisiva en el siglo XXI y en la estrategia que se den las Fuerzas Armadas para prepararse para los distintos conflictos. Uno de ellos es el cambio climático. Nosotros, creo, y asumo la parte de responsabilidad que nos toca, nos cuesta mucho ver la profundidad
de lo que el cambio climático y su impacto sobre la vida cotidiana y sobre la economía tiene y va a tener en las próximas décadas. Esto es una cosa que debiéramos considerar, porque ya no hay modelo de desarrollo posible que no considere el componente ambiental como un elemento central del mismo. Y en general, nosotros tenemos economistas que son ortodoxos, tenemos economistas que son heterodoxos, tenemos economistas de un tipo o del otro, pero ninguno explica bien cómo se hace una estrategia de crecimiento del país, de desarrollo, de bienestar, tomando en cuenta las limitaciones y las características que va a imprimir a ese desarrollo el cambio climático, que no es solo que llueve más o que llueve menos, no es solo que tengamos un trigo más resistente a la sequía, que va a ser bastante importante, sino también es cómo se difunde y quién se apropia de la tecnología para mitigar los efectos del cambio climático o para hacerlo fuente. Hay países que han desarrollado tecnologías apropiadas, tecnologías que son más eficaces, y esas tecnologías se van a imponer por parte de los que la tienen a los que no la tienen. O sea que en cualquier concepto o modelo de desarrollo hay que pensar en la tecnología apropiada para enfrentar el cambio climático. En el caso de Argentina hay un desarrollo tecnológico y científico bastante importante, así que es posible tener respuestas apropiadas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Ese es un tema que va a estar pegado durante todo el siglo y que cada vez tiene más significación en la vida social, económica, política y en las estrategias de defensa. Los lugares que tengan ciertos climas, ciertas características, ciertas posibilidades, van a tener un valor mayor. Y eso va a afectar desde la producción de productos primarios hasta elementos estratégicos y hasta ubicaciones. Quizás lo más obvio, y eso deberíamos mirarlo como un espejo, teniendo en cuenta todas las diferencias, es lo que está pasando con el Ártico, ¿no? En la medida que en el Ártico se están abriendo las vías de comunicación y pasar por arriba del Ártico es mucho más fácil para llegar, y más corto, para llegar a Asia por parte de países europeos, por parte de Rusia, por parte de Canadá, se está dando un debate donde todos los límites que a nadie le importaban resulta que ahora tienen una importancia enorme y donde la tecnología para trascender hasta el otro lado tiene una relevancia muy grande. La otra cuestión que sobresale es una cuestión de la que habla mucho el Papa Francisco, y creo que con razón, y es el problema de la desigualdad y de los excluidos. Esta transformación de la sociedad, esta revolución tecnológica, curiosamente, una de las cosas que ha producido es un crecimiento enorme de la desigualdad, un crecimiento enorme de la desigualdad, y una perspectiva difusa acerca de las posibilidades del trabajo para el conjunto de la humanidad en las próximas décadas. Ese es un tema de gran relevancia, de gran potencialidad conflictiva, y es un tema que se ve muy difícil de encarar. Se lo menciona, pero realmente son pocos los que han tomado cuenta de la importancia que tiene ese tema para la vida futura, para la cohesión, para la integración, para el mantenimiento de cosas básicas en nuestras sociedades. Y el otro elemento que es casi universal también es la revolución de las mujeres. Esa es una transformación extraordinaria. El otro día estuvimos en el colegio militar y vimos que 1071 cadetes hay en el colegio militar, de los cuales 270 son mujeres. La cuarta parte de la oficialidad que va a salir del colegio militar en los próximos años, por lo menos, va a ser femenina. Esa es una transformación que nuestras Fuerzas Armadas están encarando con todas las dificultades que tiene de adaptación, de modificación de hábitos, de integrar, pero se está dando y se va a dar más, y que quien lo haga mejor va a tener menos conflictos y más capacidad para
responder. Por último, está claro que las transformaciones económicas producen un desafío que está presente todo el tiempo. Ese desafío que está presente todo el tiempo es, bueno, ¿cuáles son las capacidades del Estado Nacional para enfrentar no solo a grandes estados, a grupos de estados, a asociaciones regionales, sino a grandes empresas vinculadas a las nuevas tecnologías que tienen posiciones monopólicas o oligopólicas, son 5 las grandes empresas, y que de hecho prácticamente ni siquiera tributan, ¿no? Los europeos están tratando de que haya al menos un 15% de impuesto para las 5 grandes de toda la tecnología informática. No está resuelto ese problema y eso se da con este debate. Acá estamos bastante atrasados en ese debate, como suele suceder. Pero ese debate es importante y es muy importante si uno mira decisiones que se han tomado en estos días a raíz de la guerra en Ucrania, ¿no? Cuando uno ve las reacciones y las medidas que se han tomado en relación a Rusia, muchas de las medidas no son tomadas por estados, sino que son tomadas por empresas privadas que, actuando, entienden en principio en función de sus intereses y de la defensa de un bien común o de la paz y en contra de lo que entienden es una invasión injustificada, toman medidas que tienen un impacto grande y que eran impensables desde la perspectiva de un Estado. Ahora, ¿esto qué hace? Bueno, esto cuestiona lo que ha sido la estrategia de muchos países, incluso la nuestra. Nosotros hemos, en un sentido general, abierto. Nosotros hemos defendido la seguridad alimentaria como país exportador de granos, de cereales y de alimentos frente al concepto de soberanía alimentaria, que no, cada uno tiene que tener lo suyo, porque si no lo van a jorobar. Bueno, ahora resulta que te pueden jorobar si no tenés lo tuyo, lo cual a nosotros nos deja una posición como grandes exportadores que hay que fundamentar un poquito más. Resulta que China, que tuvo una estrategia desde el principio de no ceder y no abrir su mercado interno, claro, tiene 1.400 millones de personas, tiene su todo propio, digamos, tiene su Google propio, tiene su WhatsApp propio, tiene un conjunto de... ¿Y por qué lo hacen? Bueno, no solo porque de esa manera no se lo pueden cortar, sino porque entienden que en el caso de la inteligencia artificial, que es uno de los temas más importantes que está en desarrollo y de mayor investigación, la posibilidad de tener esa base de datos gigantesca que le da su población, lo transforma en una especie de tesoro, porque la inteligencia artificial solo crece en la medida que aumentan los números y los datos que se le pueden incluir. Y entonces China tiene capacidad. Nosotros no hemos tenido esa estrategia, pero bueno, ahí estamos. Conclusión de esta primera parte. Tenemos un mundo difícil por delante, con muchas incertidumbres, con años inmediatos que sabemos que van a ser difíciles económicamente, con realineamiento de poder, con un sistema de Naciones Unidas que tiende a estar paralizado. Si los 5 grandes no están de acuerdo, que tienen derecho a veto, nada importante puede pasar, al menos bajo el capítulo 7º de la Carta, ¿no? Y eso, para nosotros, que somos un país medio, es malo. Nosotros somos un país defensor del multilateralismo, somos un país defensor del derecho internacional y somos un país defensor de la paz. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque creemos en eso, porque son valores que compartimos, pero además porque somos un país que está enfrentado a una de las más grandes potencias del mundo, uno de los 5 países que tiene poder de veto y que ocupa parte de su territorio desde el 3 de enero de 1833. Así que nosotros no apostamos al uso de la fuerza, apostamos al diálogo, a la solución pacífica de las controversias
y en el caso de Malvinas, a el diálogo que permita la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas. Esto vale la pena recordarlo hoy, que estamos a pocos días de los 40 años del comienzo de la guerra de Malvinas, donde no podemos dejar de hacer un recuerdo y un homenaje a los caídos y a todos los veteranos de guerra que defendieron su bandera, que defendieron la patria y que lucharon en ese conflicto. En ese marco, ¿qué podemos hacer nosotros? Que tenemos varios problemas además. Bueno, podemos hacer algunas cosas. La primera cosa que podemos hacer es buscar una estrategia que nos permita reordenarnos, recuperar capacidades y estar en mejores condiciones. Tenemos una muy buena, creo yo, Directiva de Política de Defensa Nacional, la DPN, que define claramente cuál es la estrategia argentina. La estrategia argentina es una estrategia defensiva. Argentina no va a atacar a nadie, pero no va a ser impasible ante una agresión o una amenaza. Por eso, esa estrategia defensiva debe estar acompañada de una capacidad de disuasión efectiva que le dé a la estrategia defensiva la fortaleza que requiere. Y en eso estamos modestamente, porque partimos de una situación de mucha fragilidad, recuperando capacidades con un par de cosas, ¿no? Con una ley, como fue la ley del FONDEF, que nos permite y nos permitió ir recuperando. ¿Cómo? Primero arreglando, después modernizando, después comprando acá y después comprando afuera. Esa es la lógica de la estrategia del FONDEF. Este año el FONDEF eran casi 70.000 millones de pesos, porque se acuerdan que es una parte de los ingresos y es del 0,50 al 0,65, pero no nos aprobaron el presupuesto. Así que teóricamente estamos con el presupuesto del año pasado y tendremos, en el medio de las limitaciones que sabemos están presentes en la economía argentina, pelear por el dinero necesario para continuar ese proceso. Vamos a pelearlo porque queremos que es estratégico para la Argentina recuperar capacidades, habilidades y medios. Y esa recuperación no tiene que ver simplemente con una visión de lo militar o de la defensa, tiene que ver con la idea de que un país que no tiene una defensa adecuada a su tamaño, a su dimensión, a sus riquezas y a los desafíos que se le presentan, no va a poder responder a esa realidad. Y nosotros queremos que se responda a esa realidad. Por eso vamos a pelear por el FONDEF, vamos a continuar trabajando en lo que hemos trabajado y vamos a esforzarnos por avanzar en, lo digo muy brevemente, en las 3 o 4 cosas que son urgentes o importantes para nosotros y para comenzar a transformar. Obviamente hay una tarea que ya se viene desarrollando de hace tiempo, que es la tarea de radarización, que comenzó en el norte, que está bajando. Ahora esperemos en unos meses este año inaugurar el radar de Mercedes en Corrientes, va bajando ahora, lo que ya se cubrió el norte y va bajando hasta el sur, y hemos incorporamos ahora en mayo un radar en Río Grande, en Tierra del Fuego. Es decir, vamos a pasar al sur, que sentimos que estamos más desprotegidos. Eso se va a desarrollar. Se va a desarrollar una estrategia que busca mayor incorporación de personal en las Fuerzas Armadas. Creemos que tenemos que tener por lo menos 10.000 soldados voluntarios más. A lo largo del año se está haciendo con una estrategia que busca
que en general los que se incorporen, muchos sean de la propia zona y cumplan tareas en la zona, porque eso facilita mucho la permanencia, la adaptación, el trabajo. Así que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y tenemos además por arma, y yo lo digo ya directamente, tenemos por arma objetivos concretos. Estamos reparando, en el caso del ejército y de la caballería, los TAN 2, eso se había quedado paralizado durante bastante tiempo, se ha vuelto a poner en marcha, se han hecho una serie de pagos, estamos confiando en que antes de fin de año vamos a tener los primeros TAN 2 de los 70 y pico que se están renovando, y eso va a ser una cosa importante. Mañana vamos a hacer algo con los vehículos del ejército, ¿no? Que es una incorporación importante de vehículos para el transporte de tropas y creo que es una compra relativamente grande de las que se han realizado. Pero nosotros estamos interesados en el vehículo blindado a rueda, eso es lo que nos interesa. La conversación más avanzada, todos lo sabemos, es con Brasil y el Guaraní. Nosotros queremos concretar eso porque eso es un requisito para el fortalecimiento de nuestro ejército, de la movilidad del mismo, de su capacidad de acción. Creemos que el acuerdo con el fondo va a facilitar las negociaciones porque las negociaciones técnicas están muy avanzadas. El financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil también está avanzado. Lo que está por definirse es la garantía del sistema de garantía de exportaciones de Brasil. Y eso creo que requiere de un acuerdo importante de un acuerdo con el sistema financiero internacional. Eso en relación al ejército, además del equipamiento y de la ropa y todo eso. Es decir, en el caso de la Marina, esto estaba en la prensa ahora, está claro que la Argentina tiene que recuperar la capacidad submarinística. Basta mirar el mapa, basta mirar el litoral y basta mirar la extensión de nuestro mar territorial más allá de las 200 millas hasta el límite exterior de la plataforma continental, que puede estar a 350 millas, o llegar al talud continental, para comprender que mientras no tengamos submarinos estamos muy limitados. Las OPV están cumpliendo un gran papel, pero es un papel limitado. Necesitamos recuperar la capacidad submarina. La capacidad submarina todos sabemos que es cara, costosa y que no se hace de un día para el otro. Pero la tenemos que encarar, tenemos que avanzar y será otro el que termine por concretarla o avanzar en eso, pero nosotros tenemos la obligación, me parece, de poner en marcha ese proceso. Y en el caso de la Fuerza Aérea es obvio que además de la compra que tenemos que hacer de helicópteros, eso que también valen para la Marina y para el Ejército, tenemos que recuperar la capacidad de cazas supersónicos. Tenemos que recuperarla. Se han estudiado varios casos, ahora hay países que están pidiendo una revuelta, digamos, en el sentido de modificar condiciones y mejorar las condiciones que han ofrecido. Sobre eso no hay una decisión, pero en realidad en el año debiéramos tomar una decisión. Esos son tres elementos de armas que nosotros tenemos que incorporar si queremos tener un nivel de defensa adecuado. Después de eso yo tengo una visión o una idea que creo que es importante tener presente, que es la idea de la integración. Yo soy un defensor de la integración regional, he trabajado mucho tiempo en eso. Creo que sigue, aunque hoy es un desastre y está muy limitada y muy desarticulada, creo que la integración regional sigue siendo un requisito fundamental si queremos tener un peso en las negociaciones económicas internacionales y un peso que sea escuchado en el mundo. Pero además de esa integración regional, debemos avanzar mucho y quizás haya condiciones en no mucho tiempo para que eso se pueda volver a retomar un ritmo más fuerte. Además de eso, soy un defensor
y un creyente en la necesidad de la integración de nuestro propio territorio nacional. La Argentina es un país que tiene limitaciones en la integración de su territorio. Eso lo sabemos desde chicos, desde cómo están diseñadas nuestras rutas, nuestros ferrocarriles, hasta hechos básicos como que tenemos que pasar por otro estado para pasar de Santa Cruz a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una isla de la cual tenemos una parte de la misma y es un territorio que está separado geográficamente del resto de la Argentina. Por eso es que hemos puesto esos vuelos de Twin Otter que hace el ADE, porque queremos mostrar, yendo a Río Grande y yendo a Ushuaia, que hay que avanzar en esa integración. Nosotros no podemos, en una época en que toda esa zona adquiere más relevancia, dejar a Tierra del Fuego sin una comunicación cada día más efectiva. Esto se vincula a una visión, que es la visión del siglo XXI, en el sentido que además de la integración regional, el otro elemento central para la Argentina es su perspectiva y su orientación hacia el Atlántico Sur, hacia el mar, hacia las islas, hacia la Antártida, hacia la Argentina bioceánica. Ese tema que se llamó en su momento, en el gobierno de Cristina, que se puso en marcha como Pampa Azul, con un carácter científico, básicamente es un tema político, estratégico de extraordinaria relevancia. Eso va a ser casi decisivo en el siglo XXI. Y por eso nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que fortalecer nuestra presencia, tenemos que fortalecer nuestra actividad económica y tenemos que tener una mayor presencia en nuestra defensa. Y así como pensamos en los modestos Twin Otter para llegar a Río Grande y Ushuaia, también pensamos que en Ushuaia tenemos que fortalecer la base naval integrada para que sea la base que comunique preferentemente con la Antártida y preferentemente con la recuperada base Petrel, que luego de 50 años, miren las cosas que nos pasan a los argentinos, 50 años hace que fue el incendio de Petrel, se usa como base de verano y por primera vez este año vamos a recuperarla como base de invernada. ¿Por qué? Porque creemos que de nuevo, que esa articulación hacia el mar, hacia el sur, hacia el desarrollo de la ciencia y a la presencia en la Antártida es vital en el siglo XXI para el desarrollo y las posibilidades de la Argentina. Y si no, no se confundan, es cierto, el Ártico no tiene masa continental, sino solo hielo. Pero lo que estamos viendo en el Ártico y la lucha de los países del Ártico es un anticipo de lo que vamos a ver en la Antártida dentro de no muchos años. Y somos nosotros los que tenemos que tener esa responsabilidad. Hoy no hay ni siquiera un barco de carga que vaya de Bahía Blanca a Gallegos o a Río Grande o Ushuaia. No hay. O sea, tenemos una limitación en ese desarrollo, en esas comunicaciones enorme. Y si podemos, nosotros vamos a suplir algunas necesidades con lo que va a ser la Armada, que está en condiciones de dar una mano en esa estrategia de desarrollo. Pero veamos entonces las limitaciones de esa comunicación. Y así como tenemos limitaciones y separaciones en el sur, las tenemos también, el mismo tipo de problema aquí en la boca del Río de la Plata. Tenemos la peculiaridad de que para ir de Bahía Blanca al puerto de Ramallo o a Campana, tenemos que pasar por otro Uruguay, por otro país, por un país hermano como Uruguay, pero tenemos que estar allá y esperar para tener el turno en el canal Punta Indio. ¿Por qué? Porque es un canal angosto, porque está recargado, porque todo sale por ahí y porque no hemos desarrollado el canal Magdalena, que es un canal natural mucho más fácil, mucho más amplio y que es difícil explicar por qué no se ha desarrollado hasta el presente. Así que también es otro problema que nosotros queremos apoyar. No solo, eso no son solo razones económicas, es razones también de defensa y de integración
nacional, pasar de Bahía a Campana o a la base naval de Zárate por territorio argentino es un beneficio al que no podemos resignarnos no tener. Es más, queremos avanzar un poco más, queremos avanzar un poco más arriba sobre el río Paraná y desarrollar en territorio que es de la Fuerza Aérea un polo conjunto y un polo que junto con Ferrocarriles Argentinos y con YPF Agro permita llegada de trenes, muelles, salida y una salida propia, no privatizada, sobre el río Paraná. Es uno de los pocos lugares que están en manos del Estado y queremos que tenga un uso, tanto para fines de la defensa como también para fines productivos con alguna importancia. En conclusión, queremos que haya más integración, queremos que haya más desarrollo, queremos trabajar en las capacidades fundamentales de la presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida. Queremos aceptar los desafíos de la etapa. Y bueno, no puedo terminar la exposición sin hablar de un par de cosas. Bueno, primero de la red de defensa, eso es más chiquito, pero nos toca a nosotros, ¿no? Tener una red de defensa de comunicación propia que está en marcha y que nos va a dar una mayor seguridad en las comunicaciones entre nuestro ministerio. Eso uno puede parecer que es muy interno, muy local, pero sí es fundamental. ¿Por qué? Porque es fundamental, lo estamos viendo, cómo todo lo que tiene que ver con la defensa tiene que ver también con la ciberdefensa. Y por lo tanto, la protección de nuestras redes, la protección de nuestras comunicaciones es un elemento que debemos recuperar y fortalecer. Hay seguramente varias cosas que me he salteado, pero eso lo desarrollarán los siguientes oradores. Yo quiero terminar primero recordando a los caídos y a los veteranos de Malvinas y haciendo una afirmación importante. La Argentina necesita fuerzas armadas y necesita que esas fuerzas armadas estén adiestradas, alistadas y en capacidad de defender al país ante una amenaza estatal externa. Nosotros sabemos que eso no es un problema inmediato, pero sí sabemos que el poder y la capacidad de negociación del propio país se benefician si tenemos esas capacidades. Si no tenemos esas capacidades, somos débiles y estamos sujetos al destino de cualquier poderoso que quiera tomarnos. Como dijo San Martín, nosotros no somos una empanada que se come de un bocado. Y para eso tenemos que preparar nuestras Fuerzas Armadas, nuestro sistema de armas, nuestro equipamiento. Muchas gracias.